personas acá en los comentarios. Veo y quiero saludarles al hermano Rafael Vigil de Bergamo, Italia. Bienvenido, hermano. Al hermano Víctor Ruiz y Anita Bautista. Mis saludos desde Estados Unidos. La hermana Dorita desde Argentina. La hermana Clementina Calderón desde Brasil. Marcos Gallardo desde Paraguay. Y acá estoy viendo la relación de diferentes personas de diferentes partes de nuestro país. Bienvenidos a todos, me gozo en poderlo verlos. Qué congregación tan hermosa que me está permitiendo ver hoy día y me alegra mucho. Aleluya, hermanos, gloria al Señor por este día, segundo día de nuestras conferencias, hoy sábado 16 de abril del 2022. Sean todos, tengan un caluroso día y de hecho nos vamos a gozar todos por las enseñanzas de nuestro pastor Pablo Pecho. Bienvenido, Pastor Pablo Pecho. Bienvenidos, él está ahorita desde Costa Rica y seguramente muy alegre de poder compartir con nosotros este segundo día que tiene como tema principal el ministerio. Él nos compartirá, pero siempre yo recuerdo ahí las palabras también de nuestros hermanos ahí en nuestra amada iglesia Maranata. Siempre antes de comenzar cualquier actividad nos hacía recordar que alguien mucho mayor que el templo está acá en medio de nosotros. Eso es nuestro Señor. Así que vamos a orar, hermanos queridos, vamos a pedirle a Él, al Espíritu Santo, que nos guíe a saber escuchar y atesorar las enseñanzas de nuestro amado pastor. Padre, estamos delante suyo, Padre, estamos hoy día, Padre nuestro, tus hijos y tus hijas, Señor, acá de diferentes lugares. Y nos gozamos de saber, Padre mío, en base a tus palabras y en base a tus promesas, que estás tú en medio, Señor, de esta reunión. Gracias, Padre nuestro. Consideramos, Padre, que todo lo que sale de tu boca, Señor, es para vida y para vida eterna, Señor. Gracias, mi Dios, por este segundo día de conferencias y estamos muy alegres y expectantes de lo que usted nos dirá a través de su siervo amado. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a todos nuevamente y permítanme darle algunas indicaciones porque creo que todos deseamos que esta segunda reunión salga espectacular, que salga todo muy bien, ¿no? Que todo salga excelente. A ver, atención a algunas indicaciones para que, como le digo, todo fluya muy ligero. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Nuestro celular debe estar, o nuestra computadora debe tener una carga llena para que no tenga interrupciones y usted pueda captar todo el programa. Les voy a pedir que silencien cuando hablen o cuando esté el pastor exponiendo, apaguen su celular, apaguen en su computadora la parte que es o sea, poner en silencio, ¿no? Ubicarse en un lugar aislado, que en lo posible tenga menos ruido, para que usted pueda tener toda la claridad en cuanto a lo que se va a mencionar, ¿no? Va a haber momentos de participaciones, hermanos. O sea, el programa está basado en 3 momentos de 15 a 20 minutos que vamos a tener por parte de nuestro pastor Pablo. Después de cada momento de exposición, vamos a tener un tiempo para consultas, algunos comentarios de ustedes, los participantes, ¿no? Y al final, como bien ha dicho nuestro querido hermano Lucho, va a haber un momento para que ustedes hagan también de repente unos saludos, de repente algunas precisiones, entonces va a haber la posibilidad que todos en una u otra manera participemos. Entonces, hermanos, esto es las indicaciones, les pido ahí su cumplimiento para que todo fluya muy bien.
yo no sé cómo decir la pregunta, pero ¿quién no conoce al pastor Pablo Pecho? O sea, yo sé que casi, si yo digo yo al 100% conoce a don Pablo Pecho, pero si hay alguien que no conoce, permítame decirle que él ha sido, ha estudiado en el Instituto Bíblico La Molina, lo que es el Seminario Evangélico de Lima, ha estudiado en Costa Rica, ha seguido, ha sido la cabeza principal de la Iglesia Evangélica Peruana, acá en el Perú. Ha trabajado, tiene un don evangelístico, pastoral. Yo recuerdo alguna vez, pastor, cuando usted me permitió caminar por los caminos ahí de Ancalí, usted me llevó a mí, a Eliseo Vilches, a lo que también hoy día también es el pastor Walter Acosta, y siempre usted nos decía que usted se sentía más maestro. Pero creo que uno que está con él puede saber que creo que el pastor es algo que siempre ustedes creo, y se ha incidido mucho en la clase anterior, es alguien que encarna ser un siervo de Dios, ¿no? Bueno, de repente me estoy yendo a lo personal, pero muchas gracias, pastor, y creo que ya sin más que decirles, pedirles a todos seguir las indicaciones, y quiero darle el paso a nuestro pastor Pablo Pecho para que en un tiempo de 15-20 minutos comencemos con este primer momento de exposición. No sé si ahí, Luchito, algo más de repente quieras incidir o en particular. Creo que ese es todo, hermanos, y yo quiero darle paso a nuestro pastor Pablo Pecho. Y adelante, pastor, y nuevamente saludos y bienvenidos a usted y bienvenidos a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por verle a todos. Y no veo, pero vivir consciente de que me están escuchando muchísimas personas. Veo al hermano que viene de la iglesia, que es de la iglesia de Italia. Sí, y como él seguro muchos otros. Hermanos, qué placer, qué placer. Yo alabo a Dios por los medios de comunicación tan ágiles, tan eficaces, que nos permiten hacer lo que estamos haciendo. En mi tiempo ni se soñaba con algo así. Había que tomar lo del centro, sur, la sierra, su caballo, su burrito, para caminar lejos y estar juntos. Y cuando estábamos juntos, no queríamos separarnos. Pero ahora yo estoy aquí en Costa Rica, mi hermana allá en Italia, escuché Paraguay, en el mismo Perú, Arequipa, seguro, Cusco, Huancayo, Huánuco. Qué bendición, qué bendición. Bueno, hermanos, vamos a trabajar en la palabra de Dios. El sábado pasado hablamos sobre el llamamiento como algo indispensable para desempeñar un trabajo en la iglesia. Y hablamos de la forma como Dios llama, usando personas, iglesia. Y dijimos que Dios pone una marca, por así hablar, en nuestro corazón del llamamiento, un sello, que no se borra, hermanos. Yo espero que haya muchos llamados del Señor en los diferentes lugares que me están escuchando. Y que esos llamados sean tan eficaces que puedan tomar ministerios
y servir al Señor en la forma más eficaz. Hablemos del ministerio ahora. Hablemos del ministerio. ¿Qué es un ministerio? Oiga, el diccionario castellano nos da unas pautas muy hermosas. Dice que es un cargo, puede ser un cargo, puede ser un oficio, una ocupación, no dice el diccionario, ¿no? Ustedes saben que se usa mucho el término ministerio en el mundo político. Los ministros y los ministerios que están compuestos por los ministros. El ministerio puede ser también la oficina donde trabaja el ministro. La palabra de Dios, vamos a mirarla en este aspecto del ministerio. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:12, nos dice que Dios lo puso en el ministerio. Dios lo puso en el ministerio. Y ese ministerio era llevar el evangelio a toda criatura, pero específicamente al mundo gentil. Y Pablo dice, algo más, dice él, ese ministerio tenía que ver con la explicación del misterio que por siglos había estado oculto y había sido revelado a los apóstoles y a los profetas, según Efesios capítulo 3. Pablo recibió un ministerio especial. Y como ustedes saben, también recibe 3 dones especiales: el de apóstol, el de maestro y el de predicador. Cuando Dios llama, Dios nos da un ministerio, y veremos un poquito más adelante, nos prepara para el ministerio, nos equipa lo suficientemente bien como para que logremos hacer eso que Él nos manda a hacer. En Colosenses 2:24 y 26, Pablo nos explica de una forma más amplia lo que es un ministerio y cómo él fue ubicado en ese ministerio por Dios. Quiero detenerme en algo más práctico, en esas áreas ministeriales. Creo que tenemos que destacar las áreas de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto Juan como Mateo, Lucas, Marcos, nos dice que él tuvo 3 grandes áreas de trabajo: la predicación, la enseñanza y la sanidad. Ahí se movió el Señor. Para eso él fue equipado por su padre, un tema que habría que tratarlo aparte, como Dios prepara a su hijo, como le entrega el ministerio, y cuando él dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido en Lucas 4, ¿se acuerdan? Ahora, esas áreas del Señor Jesús son nuestras también. Pero cuando el apóstol Pablo trata el tema de iglesia, porque ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas tratan el tema iglesia como lo trata Pablo. Y por eso él dice, me dio el ministerio de explicar lo que era, lo que significa ese misterio escondido que ha sido revelado. Esa es la iglesia. Es por eso que las cartas paulinas, en especial las cartas paulinas, no son tanto para predicar sermones
como a veces se acostumbra, sino es para enseñar a vivir la vida con Dios. Si alguien nos pregunta por qué leer tanto la Biblia, la respuesta es para conocer lo que yo debo hacer como hijo de Dios, cómo vivir esa vida que Dios quiere que yo viva como su hijo. Y cuando hablamos de iglesia, la iglesia tiene que conocer, estudiar la Biblia muchísimo, muchísimo, no para conocer y hablar solamente, algo más que eso, es para aprender a vivir como iglesia. Y las cartas paulinas tienen ese tema que cruza todas las epístolas, cómo debemos vivir, qué hacer, qué no hacer. Y cuando hablamos de ministerio, tenemos que leer la Biblia para saber qué es lo que nos toca hacer en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, la educación. Yo tengo que leer la Biblia, toda, no un pasaje, toda, para ver qué es lo que yo tengo que hacer en ese ministerio de educación. Si me toca la evangelización, tengo que leer toda la Biblia, y no una vez, para ir aprendiendo cómo yo voy a desarrollar el ministerio de la evangelización, etcétera, etcétera. Ahora, hablar de ministerio, por lo menos nos obliga a mencionar los dones, mencionar, digo, porque cada don puede ser un ministerio, y que es un ministerio. Cuando vamos a Efesios 4:11, hablamos de que el Señor dio apóstoles, ¿se acuerdan? Que dio profetas, que dio evangelistas, que dio pastores y maestros. Note que no están en singular. No dice dio pastor o dio profeta, dio apóstoles. Al hablar de ministerio y ministros del Señor, cuando Dios pone un hombre, o dos, o tres, o cuatro, los pone con dones, y en la iglesia el trabajo de predicar, de hablar, no es de uno solamente, siempre está en plural. Si usted lee Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, hay 3 citas ahí que tienen que ver con pastores. Que nos acordemos de nuestros pastores, que obedezcamos a nuestros pastores. Siempre es plural. Una iglesia, bíblicamente, no solo tiene un pastor. No hay ninguna referencia bíblica para eso. Cuando hablamos de pastores, hablamos siempre en plural. La Biblia habla siempre en plural. Los pastores de una iglesia es más de uno. Es que esos pastores se llaman ancianos o pueden llamarse obispos, según la Biblia, o pueden llamarse presbíteros, siempre plural, nunca en singular. Por eso, cuando hablamos de los dones, pensando con ministerios, cuando hablamos del ministerio pastoral, es plural, nunca uno, ni una. Es un equipo de 3, de 4. Lea en su Biblia, primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien. Se puede decir los pastores que gobiernan bien, los presbíteros que gobiernan bien, por los obispos que gobiernan bien.
sean tenidos en mucha honra. Ese equipo de hombres que pastorean la iglesia se amplía la enseñanza en 1 de Pedro 5, 1 al 3. Pedro dice, yo anciano juntamente con ustedes. El apóstol Pedro, deja el título, por así hablar, de apóstol y dice, yo anciano con ustedes, yo pastor con ustedes, a presentar la ley de Dios. Pero está compuesto por ancianos. Ese es el equipo pastoral. Ahí puede haber gente que trabaja en forma de honor y gente que gana dinero, porque la Biblia también dice que es digno de su trabajo, el que se ocupa del Evangelio. Pero hablar de trabajo pastoral según la Biblia es hablar de un equipo que Dios le entrega ministerios. Y según 1 Timoteo 5:17, verá usted hablando como IEP, el consistorio tiene que estar formado por ancianos con dones bien reconocidos. Porque dice 1 Timoteo 5:17, que tienen mayor honra los que se ocupan en enseñar y en predicar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el consistorio son clarísimos los dones. En el equipo de ancianos, los dones tienen que estar claros, porque cada uno tiene que servir a Dios según el don que ha recibido. Ahora, hermano, yo creo que tenemos que pensarlo más. Tenemos que llevarle en oración al Señor, porque lo primero que tenemos que hacer es pensar en nuestros dones. ¿Qué don tengo yo? Tu llamado, tienes que preguntarte, ¿para qué me ha llamado el Señor? Ese pasaje de Filipenses 2:13, creo que es 2:13, sí. Que Dios es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios te ha llamado, Dios tiene que estar indicándote las cosas que tú tienes que hacer. Y esto no es palabras, esto se vive. Cómo Dios nos trata hoy, mañana, este año, el próximo año, y siempre estimulándonos a hacer más y más y más. Ahora, el ministerio del apostolado, el ministerio de la predicación, el ministerio de la evangelización, son ministerios donde Dios pone hombres, mujeres también. Alguien me preguntó, y hace tiempo, si una mujer podía predicar. No me dijo si era pastora, sino predicar. Y yo le dije, hermano, claro que sí, si tiene el don. Si tiene el don, no hay problema. Y me hizo otra pregunta. ¿Y puede pertenecer al consistorio? No es necesario. La Biblia pareciera que no da luz para eso, pero sin que ella esté en el consistorio, ella puede ser predicadora si tiene el don. Evangelista si tiene el don, como lo hace el hombre. Y me hace otra pregunta, ¿y puede predicar delante
desde los varones. Delante de los varones pueden ser 3, pueden ser 1000 o pueden ser 3000. Ella debe sentirse libre de predicarle, porque Dios le ha dado el ministerio de la predicación. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Eso es clarísimo en la Biblia. Cada uno según el don. Ahora, si alguno de ustedes o alguien que me está escuchando por allá, en Arequipa, en Huancayo, me puede decir que hay dones para mujeres y dones para hombres. Oiga, yo espero esa gran noticia. Envíemela, por favor, las citas bíblicas, porque lo que yo encuentro es que los dones son dados por el Espíritu como quiere. Son puestos por Dios, 1 Corintios 12, 28, como Él quiere. Y Efesios 4, 11, el Señor Jesús los puso como Él quiso hacerlo. Y ahí habían mujeres, yo creo, y habían hombres. Cada uno, sea hombre o mujer, con el don que ha recibido, administrelo a los otros. Entonces, hermanos, cuando hablamos de estos ministerios, los llamados, una vez que descubren sus dones, una vez que reciben del Señor el encargo, como lo recibió el apóstol Pablo, de llevar el evangelio aquí, o de hacer tal o cual cosa, tenemos que hacerlo muy bien, muy bien. Porque 1 Timoteo 5, 17, lo que dice es, los ancianos que gobiernan bien. Se puede decir que pastorean bien, que cuidan bien la iglesia, que viven para extender el evangelio, para hacer que la iglesia crezca para la gloria de Dios. Si lo hacen bien, tienen mucha honra. Y hay que decirlo, si no lo hacen bien, que no pidan honra ni hoy, ni mañana, ni nunca, para recibir honra de la iglesia. Hay que hacer las cosas bien. Bien. No sé, hermanos, si aquí podemos parar para alguna preguntita, algo que ustedes desean añadir, aumentar. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias. Estamos acá en nuestro segundo sábado de la conferencia y el tema de hoy es el ministerio. Tenemos 5 minutos, hermanos, de repente para algún comentario, una pregunta. La forma de hacerlo es abrir su micro y levantar la mano, por favor. A ver. No veo si ahí alguien está levantando la mano, estoy en un cuadro. ¿Alguien de comunicaciones nos puede aportar ahí un apoyo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ahí se han ido agregando. Ahí está nuestro hermano desde Italia, ¿no? Nuestro hermano quiere hacer una pregunta a nuestro hermano Rafael Vigil desde Italia. Adelante, nuestro hermano Rafael. Sí, hermano, interesante la enseñanza del pastor Pablo Pecho, muy bueno, y yo quería hacer una pregunta al respecto, casi sobre lo último que se ha estado tocando sobre la participación de la mujer. Se ha dicho que es posible que no necesariamente debe participar en el consistorio. Mi pregunta sería si para ser parte del consistorio, bueno, parece que mayormente se acepta solo hombres, pero si es que necesariamente tiene que tener un don para ser parte del consistorio o ser integrante de un consistorio. Buena pregunta, hermano. Como les decía, 1 Timoteo 5, 17, a su servidor,
le es claro que sí. Porque dice que tiene mayor honra el que predica y el que enseña. Son dos dones que son claros en el consistorio. Entonces podemos afirmar, y yo afirmaría, le digo, que tiene que haber pastor, tiene que haber profeta, tiene que haber evangelista, porque es el equipo que en cierta forma cumple las funciones de Efesios 4, preparar la iglesia. Y de que el Señor le da a la iglesia apóstoles, no uno, apóstolos, le da profetas o predicadores, le da evangelistas, maestros, pastores. En plural son 5, digamos, 4 apóstoles, 5 profetas, porque hermanos, no es cuestión de que nos ciñamos lo de la IEP, que tienen que ser impares, 7 y nada más. 8 ya no, 9 no. Eso no lo dice la palabra de Dios. Y tenemos que ser sinceros. Nos hemos sometido más a ciertas normas humanas que la palabra de Dios. Yo me acuerdo un evangelista, pastor, misionero, Oswald Smith, que pastoreaba en la iglesia de Toronto, Canadá. Él nos dijo, y eso fue el año 1956, que él tenía 120 ancianos o pastores en la iglesia. Él no elegía cada año como nosotros, votación, no. Llegaban los ancianos por méritos. Llegaba don Jorge, y don Jorge, si no pecaba, si no hacía cosas deshonestas, moría en su cargo. Venía fulano, mengano, y tenía 120. Nosotros hemos inventado cambiar ancianos todos los años. Nosotros, yo lo digo con mucho dolor, la Biblia no dice eso. Lo único que saca del ministerio a un anciano es el pecado, según 1 Timoteo 5, del 17 hasta el 22. Entonces, hermano, yo creo que tenemos que rescatar ese principio bíblico de que el cuerpo de ancianos, porque no siempre se llama consistorio como la IEP, ¿no? El cuerpo de ancianos tiene que estar conformado por hombres con dones claros. Y si pensamos en Hechos 13:1, ¿se acuerda? 1 al 3, cuando Pablo es llamado con Bernabé. Dice que había allá en Antioquía apóstoles y profetas. Estos administraban o celebraban el culto, trabajaban para el Señor. Siempre las iglesias que han servido de mucha bendición, como Antioquía, como Tesalónica, han tenido dones claros. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pablo dice en la iglesia que tengan en estima a los que trabajan. ¿Haciendo qué? Presidiendo, don muy claro, amonestando, don muy claro. Siempre, hermano, los dones claros. Nosotros no hemos crecido como iglesia lo suficiente, ni estamos creciendo porque no observamos esta enseñanza bíblica.
porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Vuelvo a Efesios 4. Si el Señor puso pastores, maestros, evangelistas, lo hizo para la formación, perfeccionar la iglesia, para que la iglesia cumpliera sus dos grandes trabajos: la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, hagamos un esfuerzo por vivir según la palabra de Dios. Nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. Muchas gracias, Pastor Pablo. Y bueno, como les comenté al inicio, vamos a tener 3 espacios, estaríamos este segundo espacio de exposiciones y vamos a tener otro tiempito más para las preguntas y comentarios del caso. Así que damos la bienvenida así, a otros hermanos que se están añadiendo a la reunión de hoy. Ahí veo los saludos de nuestra hermana Dorita Díaz de Palermo. Bienvenida, hermana, ella se encuentra en Argentina. Sean bienvenidos a ellos, a muchos hermanos que al final de repente estaremos teniendo un espacio para también saludarnos entre nosotros e indudablemente también a nuestro querido Pastor Pablo. Adelante, Pastor Pablo. Hermano, gracias. Hablemos un poquito sobre la preparación para el ministerio. Creo que esto es fundamental, hermanos. Voy a mencionar en el mundo intelectual 3 cosas. El conocimiento bíblico como saber, nada más. Y creo que muchos pastores, nombrados como se nombra ahora, ancianos de iglesia, tenemos teoría bíblica y nada más. Y ya le llamo un mal en la iglesia. Vivir de teoría bíblica. Conozco Biblia, me dijo un hermano en el sur. Desde niño, texto de memoria, y conozco que Isaías, que acá, y le digo, hermano, y te has preguntado cuánto vive lo que conoces. Y el hombre, como se dice, realmente tiró la toalla. Y me dice, no había pensado en eso. Pero la teoría bíblica es importante conocerla. ¿Dónde está Isaías? ¿Dónde está Jeremías? Porque una vez predicando en Arequipa, el año 53, yo dije, hermanos, busquen ustedes en Habacuc. Y nadie abría la Biblia. Y después un anciano de la iglesia, casi con lágrimas, me dijo, Pablo, yo abrí la Biblia porque dije, el predicador estará inventando. Y se puso a buscar y lo encontró a Habacuc. Y me dijo, hermano, me siento avergonzado. Hay que conocer todo esto, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, qué significa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, qué relación hay, cómo interpretar eso, digamos, una enseñanza del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, o viceversa. Todo eso hay que conocer. Pero no hay que vivir solamente de eso, hay más. Luego lo hablaremos. El conocimiento teológico. Ahora, hay un problema contemporáneo que los predicadores y a veces los más famosos que tenemos, que siempre están en YouTube y hablando de diferentes temas. Oiga, lo que predican es teología y no Biblia.
Y Dios no lo ha llamado a usted o a mí o a cualquier otro para predicar teología, sino para predicar su palabra. No es malo que yo lea un libro de cristología, de eclesiología. No es malo eso, no me entienda mal. Lo malo está cuando yo no soy claro en la exposición bíblica, pero sí soy claro en la exposición teológica. Y quiero que la iglesia piense como yo teológicamente, pero la iglesia poco le interesa eso. La iglesia, gloria a Dios, digo ahora, le interesa palabra de Dios. Y el predicador tiene que ser claro. Conocer teología, todo lo que pueda, pero el púlpito o la mesa o a la orilla del río, donde usted predique, tiene que predicar palabra. Porque el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios, hermanos. La teología es un quehacer humano. Es un trabajo como hace el sociólogo en la sociología. La historia como hace el historiador. Eso es teología. Quehacer humano. Es una ciencia que tiene sus herramientas, hermenéutica, etcétera, etcétera. El griego, el arameo. Y nos dicen algunos, si no se conocen estas cosas, no se puede entender la Biblia. Yo discrepo mucho con ellos, hermanos. Yo digo, para entender la Biblia, no es cuestión de meterse a esos mundos grandes que tienen su importancia. Pero Dios nos ha dado algo glorioso. Cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a toda verdad. Le va a recordar todas las cosas. Tomará de lo mío y lo hará saber. Gloria al Señor, hermanos. Depende de su vida, de usted, de la mía con Dios, con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, control del Espíritu, una de las primeras evidencias de llenura es que abres tu Biblia y la vas entendiendo y la vas viviendo. Yo sé que algunos me miran mal cuando yo digo, no exijamos que tengan la hermenéutica, la homilética y el griego y el hebreo. Está bien. Pero la iglesia, toda, la mayoría por lo menos no llega a eso. Y qué bueno que no llegue. Lo bueno es que se vaya sometiendo al Espíritu Santo y vaya recibiendo la enseñanza del Espíritu. Es nuestro maestro, hermanos. Entonces, por favor, si usted tiene interés por la teología, lo felicito. Adelante. Pero cuando lo inviten a predicar, cuando usted va a desarrollar el ministerio que el Señor ha puesto en sus manos, hágalo conforme a la palabra de Dios. Le ruego, hermano, hágalo conforme a la palabra. Y usted va a ser muy feliz. Siempre estará contento porque está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, hay una preparación muy olvidada. Muy olvidada. Y algunas iglesias confunden algo de lo que voy a decir con la emoción cultural
del grito, el aleluya, el amén. No me entiendan mal. No es que me gusta, sino que aprecio cuando un culto es muy alegre, cuando un culto es muy ágil. Pero le soy sincero, también me aburre mucho cuando hay mucha bulla barata, mucha emoción barata. Cuando no hay seriedad, cuando no se respetan las normas bíblicas, hágase todo decentemente y con orden. Me aburre. He salido de varios cultos. No me siento cómodo. No porque lo que pienso es diferente, no. Porque la palabra de Dios me dice que el culto es otra cosa. Dice Pablo que el culto es racional. Pero hablemos un poquito de esa preparación olvidada en algunos renglones de la vida. Guardar la palabra. Guardar la palabra es hacerla, como me dijo un hermano cuando yo tenía, creo, un año de evangélico en Nazca, me dijo Pablo que la palabra se haga carne en tu vida. Esa expresión me hizo pensar mucho. Es decir, que yo aprenda a vivir por la palabra. Y te acuerdas que el apóstol Pablo nos dice que tengamos deseo de beber leche como el niño recién nacido. Es decir, comer la palabra, vivir la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese tipo de preparación. El otro tipo de preparación es la llenura del Espíritu Santo. Se subraya en los Hechos. En el capítulo 1, puede pasar el 2, el 3, el 4, el 5. Los derramamientos que se van en el capítulo 8, en el capítulo 10, en el capítulo 18. Y cuando Pablo llega a Éfeso, les pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo? Era una preocupación de Pablo que la iglesia tuviera esta preparación. Porque el Señor Jesús le dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Esa preparación es muy importante. Y sin esa preparación, hermano, no hay realización de ministerio. No. Lo que voy a decir puede ser para mí, no lo obligo que usted lo crea, pero sin la llenura del Espíritu Santo no se puede hacer nada, nada, nada en el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Tendrás entusiasmo, te moverás, harás muchas cosas, pero sin resultados positivos. Es la vida en el Espíritu, estar con el Espíritu, ser lleno de Espíritu Santo. Esa preparación, hermano, es muy importante, es básica. Hay otras llenuras. La llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Allá en Colosenses 1, 9 al 11. No voy a tocar los propósitos de la llenura, pero esa llenura de la voluntad de Dios es muy importante. Y en Filipenses 1, 9 al 11, hay otra preparación que es básica. Que el amor vaya creciendo más y más. El dirigente de iglesia, el que tiene un ministerio,
Tiene que estar lleno, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Tiene que experimentar que el amor crezca más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa preparación, hermanos, vuelvo a decir, es indispensable. Eso es lo que nos hace falta ahora para ver lo que deseamos ver. Yo sé que ustedes, yo y muchos, queremos ver iglesias grandes, iglesias poderosas, iglesias que prediquen, iglesias que ofrenden, iglesias que salgan a la calle a ayudar a los pobres. Queremos ver muchas cosas, pero sin esta preparación nunca lo lograremos. Recuerden que lo indispensable es contar con el Espíritu. El Señor les dijo, no se vayan hasta que reciban la promesa. El ministerio que ellos tenían, la evangelización, el hacer discípulos, no podían hacerlo sin esa preparación. Hoy día, la preparación indispensable es ir a un seminario, a una universidad. No digo que eso es malo, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios siempre nos dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. No le demos las espaldas a nuestro Dios que nos habla. Digámosle, Padre, te escucho. Yo quiero esa preparación. Sientes evangelizar, sientes predicar, sientes pastorear, y hay en tu corazón ese deseo. La preparación es muy importante, muy importante. En Jeremías 1, creo que es el versículo 9, Jeremías dice, Dios me tocó. Ese toque es muy significativo, hermano. Y hay un ejemplo que viene a mi mente ahora, me ha tocado. El toque del Señor es como decir la llegada del Espíritu a nuestra vida. Llega todo el poder, toda la fortaleza, todo lo que tú necesitas para cumplir el ministerio. Y en el versículo 10, Dios le dice a Jeremías, te he puesto en naciones para que arranques, para que construyas, y para que hagas todo lo que Dios quería que hiciera. Yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario en Lima, queríamos hacer muchas cosas. Porque, hermano, cuando Dios te toca, cuando Dios te habla, parece una especie de loco para muchos. Y entonces cuando oyeron hablar de que salía un grupo de muchachos a hacer una gira por La Oroya, Perú, hasta Quillabamba. Algunos dijeron, esa es pura locura. Pero no fue locura. Dios nos llamó en el seminario, nos mostró el camino y salimos. Y llegamos a Quillabamba. 3 meses de recorrido. Dios nunca nos hizo faltar nada. Y salimos de Lima, el grupito que eran 5, con 2 soles peruanos. Y en la iglesia, en La Oroya, primera noche, segunda noche, Dios hizo lo que quiso hacer allí. Y la última noche, el presidente del consistorio me llama y me dice,
Me dice, él me tuteaba porque me conocía de tiempo, me decía, Pablo, este sobrecito es de la iglesia para ustedes. La iglesia les quiere ayudar para que sigan lo que nadie, creo, ha hecho, de salir en una gira así. Y este hermano era Guaitaya, Herminio Guaitaya, me acuerdo. Sus lágrimas para mí fue una de las lecciones más grandes de mi vida. Cuando fuimos al cuartito y abrimos el sobre contenía 50 soles. En esa época del año 50 soles. Oiga, era ser medio millonario. No creíamos, hermano. Y nos pusimos ahí a saltar, a gritar de alegría que teníamos 50 soles. Y en cada iglesia que íbamos, nunca faltaban los soles. Y llegamos a Quillabamba. Hace poquito ha muerto Felipe Ayauca, era uno de las giras, era el tesorero. Hermano, cuando Dios te llama, no preguntes qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo voy a viajar. Él sabe proveer todo, completamente todo. La preparación, hermano, que le llamo espiritual, no lo olvides. Si tú la necesitas, si yo, toda la iglesia la necesita. Entonces, cuando te toque hablar en tu iglesia, te sugiero que pongas énfasis muy fuerte que para trabajar en la obra del Señor, Dios exige la llenura del Espíritu Santo, la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios, que el amor crezca abundantemente, más y más. Y la última nota por ahora en la preparación, que la vida sea abundante. No poquitos, abundante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, el ladrón viene a matar, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dejemos los poquitos, hermanos, como una vez dije en Maranata, dejemos los poquitos, poco ayude los poquitos. Es la abundancia la que nos ayuda a vivir bien y hacer las cosas bien. Bueno, habrá otra preguntita para terminar después. Muy buenas noches a todos los que se siguen añadiendo. Ahorita estoy contando 59 personas o contactos, pero en algunos espacios veo que hay más de 2 personas y seguramente estamos alrededor de 70 personas ahorita en este segundo día de este ciclo de conferencias, el llamamiento para ejercer un ministerio organizado por el área de diaconía de la Iglesia Evangélica Peruana Templo Maranata. Quiero dejar, hermanos, para que alguien realice una pregunta, una consulta. Hermanos, con gusto, levante la mano o con un dedito ahí, creo que hay una posibilidad de dedito para arriba, para poder aperturar su micro desde la parte de administración y puede usted ejercer, hermanos, este espacio que nos está dando el pastor Pablo. A ver.
si no hay deditos para arriba, yo me voy a hacer atrevido entonces con mi pastor. Entonces, pastor, en estos días en las iglesias abundan los ministerios. Ministerio de jóvenes, de damas, ministerio de alabanza. ¿Es correcto eso, pastor? Esa forma de organizarse. Yo quiero ser sincero con ustedes, hermanos. Son cosas que han inventado los hombres. La Biblia no dice nada de eso. Cuando se habla de pastor de jóvenes, pastor de damas, pastor de profesionales, yo creo que si nos ponemos a buscar base bíblica para eso, pues no hay. El apóstol Pablo hace diferencia entre lo que Dios manda y lo que mandan los hombres. En Colosenses 2, ¿se acuerdan ustedes? Él dice, ¿por qué se someten a mandatos de hombres si han muerto con Cristo el Señor? Colosenses 2. Pero mucho de lo que hacemos, hermanos, no tiene que ver nada con la Biblia. Nada con la Biblia. Las organizaciones han venido, algunas, la mayoría de afuera, traída por los hermanos, que no los culpo en nada, los misioneros. Ellos han salido de su mundo trayendo el mensaje de Dios, pero también nos han traído una organización, la organización muy humana. Si examinamos el culto a la luz de la Biblia, nos vamos a descubrir que nuestros cultos tienen muy poco de la Biblia. Muy poco. Les pongo un ejemplo. 1 Corintios 14. Dios ha reglamentado el uso del don de lenguas, por ejemplo. Que no puede hablar el don de lenguas si no hay intérprete. Y si hablan 1, 2 o 3. Y verá usted que toda una dominación, llámese las asambleas de Dios y todas sus ramas, poco obedecen eso. Hay pastores que están predicando y comienzan a hablar lenguas. Se ponen de espaldas a la enseñanza bíblica. Nadie puede hablar en lenguas en la iglesia si no hay intérprete. Y la Biblia es clara también. Nadie impide hablar lenguas. No debemos impedirlo. Pero el don de lenguas hay que usarlo según la palabra en el culto. ¿Quién respeta eso ahora? Nadie. Casi nadie. Les menciono otra cosa de 1 Corintios 14. Dice, si alguien está sentado y Dios le revela algo, calle el que está hablando. Hoy día sería un escándalo, un desorden garrafal. Oiga, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere ver en la iglesia, en el culto. Le pongo otra cosa. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se juntan? Cada uno trae salmo, interpretación, lenguas, etcétera, etcétera. Hágase todo para edificación.
¿Se hace hoy día eso? No, pues hermano, no se hace. Y podría presentarles tantas cosas más que la Escritura dice en diferentes textos y que hoy día en nuestros cultos no. Mucha guitarra, mucha pandereta, mucha batería, etcétera, etcétera. Pero elementos del culto bíblico. ¿Quién habla de requisitos para hacer culto? Hebreos 10, 29, creo que 19. Que tenemos que hacer culto con corazón limpio, con cuerpos limpios, lavados en agua limpia. ¿Quién hace eso hoy día? No, cada uno va al culto como quiere, bien perfumado o no por perfumar, bañado o no bañado, como quiere. Porque nadie debe meterse en mi vida. La Biblia sí se mete en nuestra vida. Yo no debo ir sucio al culto, según la Biblia. Dios no quiere que yo llegue así. Pero, pero ¿dónde se dice ahora que se haga eso? No. Bueno, mencioné eso nomás, hermanos, para provocarles a las buenas obras. Investiguen ustedes la Biblia, lean la Biblia y tratemos de practicar la Biblia. Creo que don Jorge Pacheco, hijo, tiene una pregunta. Adelante, hermano. Jorge, bienvenido. Hermanos de administración, ¿pueden aperturar el micrófono de Jorge Pacheco? Y ahora Ya. sí. Buenas noches, Pastor Pablo Pecho. Te saluda Jorge Pacheco Jr. o hijo. Una ¿Cómo pregunta. estás, hermano? ¿Cómo está, Pastor? Una consulta. He visto algunos mensajes de algunos predicadores en cable donde, digamos, a veces tienen su, digamos, su culto de sanidad y hay muchas personas que reciben la sanidad y salen delante y les entrevistan. Y bueno, después de haber recibido esa alegría que han recibido la sanidad, el predicador le dice, sé lleno del Espíritu Santo y le soplan, y la persona se cae al suelo, se desmaya. ¿Qué tan bíblico, digamos, es lo que se ve, no? Sí, hermano, todo eso se ve ahora. Es muy bueno preguntarnos, ¿la Biblia habla de eso? ¿Dónde habla la Biblia de esas caídas por llenura del Espíritu Santo? No, las caídas nunca son para atrás. Hay algunas caídas, por ejemplo, Juan en Patmos vio al Señor y cayó delante de él. Eso sí, una visión. Dios le revela algo y usted puede caer. Pero eso de caer y que cuando son llenos del Espíritu en el culto, el pastor les pone la mano en la frente o en el cuerpo y lo bota. ¿Qué base bíblica hay para eso, hermano? La Biblia me dice que yo ande conforme el Señor Jesús anduvo. Eso abarca todo. Y el Señor nunca hizo eso. Nunca hizo eso.
hizo miles de milagros, pero nunca hizo algo igual. Los apóstoles, ¿se acuerda? Hechos 3, Pedro, con el cojo de la hermosa, no tengo nada que darte, lo que tengo te doy. No se ve ni oración ahí, sino levántate y anda. Ahora, lo que Dios da a sus ministros, lo creo por la Biblia, es autoridad, hermano. Autoridad. Hoy día los que sanan pueden pasar hasta media hora orando, gritando, y no se ve eso en la Biblia. Aparecía una vez, me dijo un hermano que cuando me escuchó pareció que era herejía, cuando yo dije, el Señor nunca oró para hacer milagros. Mateo, Marcos, Lucas. El leproso, ¿se acuerdan ustedes cuando baja después del sermón del monte? Si quieres puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. Y nada más. Hoy día los curanderos, como llamaba un hermano en Perú, los curanderos, no me gusta el término así, pero los que hacen estos milagros, ¿por qué no hacen algo igual? ¿Por qué no imitan al Señor? ¿Por qué no imitan al apóstol Pablo, al apóstol Pedro? Porque falta, hermano, es autoridad de Dios. Les dio autoridad, Mateo 10, les dio autoridad para que echasen demonios. Autoridad. Esos espectáculos contemporáneos no tienen ninguna base bíblica. Lo digo con mucho respeto a los que lo hacen. Y yo le diría desde aquí a esos que practican eso, que por favor abran la Biblia todos los días buscando respuesta o apoyo de lo que hacen. Y espero que el resultado sea que muchos tienen que arrepentirse y descubrir por la Biblia que están actuando de espaldas a la Biblia, vale la redundancia. Pastor, la hermana Cleo también tiene levantada la mano. Adelante nuestra hermana Cleo para responder a su pregunta, a su interrogante, querida hermana. Buenas noches, Pastor Pecho. Es un privilegio escucharle y es interesante cuando usted dice que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para trabajar y para enseñar y para evangelizar. Pero en los tantos tiempos que estoy en la IEP, casi no se habla de este tema de la llenura del Espíritu Santo de un modo el cual usted te está enseñando, que es algo especial para poder, para poder trabajar en la obra del Señor. ¿No es cierto? Y ahora es interesante también cuando usted dice, ¿no? Que nosotros debemos ir a la casa de Dios limpios, no solamente espiritual, también físicamente. Es interesante, pastor, cuando nos habla eso. Tal vez no lo practicamos, ¿no? No, pienso eso, pero quisiera que usted me pueda explicar un poco mejor sobre la llenura del Espíritu Santo. Gracias, hermano
Pastor. Hermana, que Dios le bendiga. Yo espero hablar de la llenura del Espíritu Santo en otra oportunidad, en la forma más amplia, como se debe tratar el tema, que es tan amplio, tan delicado, tan profundo, tan importante. Yo le estoy llamando lo indispensable para trabajar. Pero, hermano, la llenura del Espíritu Santo, en pocas palabras, es pedir que el Espíritu Santo tome dominio total de nuestro ser. La llenura es una entrega total y el Espíritu toma posesión total. Y podemos decir como el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y podemos decir también, no me controlo yo, no actúo yo, es el Espíritu Santo que me conduce, sin fanatismo alguno. Y para hablar de llenura, no es cuestión de saltar, caer al piso, temblar, nada de eso. La llenura no te deja seguir viviendo como vivías, claro que sí. Pone alegría en tu corazón, pone confianza en tu corazón, pone deseo de crecer en todo, claro que sí. Esa es la diferencia. Aunque te sientas cansado, siempre das pasos para adelante. Aunque te critican, no haces caso a eso. Tú sigues adelante. Ser lleno del Espíritu Santo, entender las Escrituras. El deseo de predicar, porque verás tú que el Espíritu Santo lo ha dado Dios para que profeticen, para que prediquen. Así que, hermana, todos procuremos dejar que el Espíritu Santo tome posición total de nuestras vidas, para ser guiados, controlados, fortalecidos por Él. Y haremos grandes cosas para el Dios que lo ha dado todo por nosotros. Muchas gracias, hermana Cleo, por su pregunta. Y vamos a entrar, hermano, a este tercer espacio de exposiciones. Adelante, querido Pastor Pablo. Hermanos, hermanas, todos los que me están escuchando, quiero terminar cómo ejercer el ministerio, cómo vivir, cómo comportarnos, doquiera que estemos. En según de Timoteo 1:3, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, he servido a mi Dios con limpia conciencia. Esto es básico. Esto es básico, hermanos. Ejercer un ministerio hay que hacerlo con limpia conciencia, libres de pecado, de cualquier tipo, libres de cualquier forma de pecar, a la luz de la Biblia hablando. Según Hechos 20, 19 al 20, dice que tenemos que servir con toda humildad. En los ministerios, Dios, y sé que usted también, y yo, y todos, no queremos ver pavos reales, hombres que son inquebrantables, que ellos son los únicos y nadie más que ellos. No, con toda humildad.
Hay que servir con toda humildad. Algo olvidado hoy día, con muchas lágrimas. Es lo que nos dice el texto bíblico en Hechos 20:19. Con muchas lágrimas y con muchas pruebas. Decirle al Señor, te sigo, aceptando un ministerio, es aceptar lágrimas, aceptar pruebas de muchos tipos, la crítica, la calumnia, el desprecio, etcétera, etcétera. Que tú no hagas caso a nada, ni a nadie, sino solo a Dios. Con muchas lágrimas. Hoy día, yo creo que los predicadores nos hemos equivocado. Reclamamos casi todo. Y hay movimientos que dicen que el pastor inventado, el único pastor en la iglesia, tiene que tener todo, porque merece todo. No sé, a la luz de la Biblia es todo lo contrario. Es el dirigente que sacrifica todo. Y en 2 de Corintios 12:15, el apóstol Pablo nos da un esquema importantísimo. Él dice, estoy listo a gastar lo mío. Estoy dispuesto a gastarme yo mismo. Mire lo que sigue. Aunque amando más, yo sí he amado menos. Ese es el tipo de hombre o mujer que Dios quiere ver en la evangelización, en la educación, en la predicación, como diácono de la iglesia, diaconisa de la iglesia. Yo estoy listo a gastarme yo mismo por amor a ustedes. Aunque amando más, yo sí he amado menos. Esa calidad de hombre, hermano. Esa calidad de hombre no sale del seminario, menos en la universidad o de cualquier centro técnico, sale de la cruz del Señor Jesús. El resultado de vivir con el crucificado, su nombre es Jesucristo, el que dio su vida por ti y por mí. Estoy listo. Otra cosa que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, cuando habla de la economía, él dice, sé vivir en abundancia como también en necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que servir a Dios en esa forma de pensar la vida. Si hay abundancia, gocémonos con ella. Si hay pobreza, gocémonos con ella. Y el apóstol Pablo nos dice de la cárcel de Italia, regocijaos siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Porque dice que lo mejor de lo mejor es la piedad con el contentamiento. Así servir a nuestro Dios, hermanos. Así servirle a Él. Cuando el apóstol
dice, él está listo a gastarse él mismo. Es una de las cosas más difíciles. No nos gusta ir perdiéndonos cada día. Y mirar que ya el cuerpo no da para eso, que ya no podemos caminar como antes. No nos gusta eso. Nos gusta un cuerpo siempre ágil, que esté listo para hacer lo que yo quiero hacer, pero gastarme yo mismo. No porque quiero gastarme, porque se me da la idea de gastarme, por amor a ustedes. Amar tanto esa iglesia. Amar tanto a esos que se llaman cristianos. Un poquito fastidiosos a veces. Criticones. Pero hermanos, llegar a eso, yo estoy listo a gastarme por ustedes. Aunque amándolos mucho, yo soy amado menos. No buscaba recompensa en ese campo. Eso es lo que Dios pide de lo que Él haya llamado para entregarles una tarea, algo que hacer, hoy, mañana, hasta que te vayas. Yo creo que debemos terminar aquí. ¿Eres llamado? ¿Ya es claro tu ministerio? ¿Tu preparación cómo está? ¿De veras quieres servir al Señor con todo lo que nos dice la Biblia? Como alguien dijo, no nos gusta ser humildes, porque lo que se cosecha es muy poco. Es mejor hay que ser soberbio, dijo él, porque entonces ganamos más. Y humanamente es verdad, hermano. Al humilde le faltan el respeto, al humilde como que no le hacen caso, al humilde le agarran del saco, se lo quitan, se lo ponen. ¿Ah? Pero al soberbio no. Conmigo nadie se juega. Ay, ay, ay. Y ya todo el mundo se calla y se sienta. Se gana más, ¿no? Humanamente tal vez. Humanamente tal vez. Pero en el mundo de Dios, con toda humildad. El Maestro Jesucristo nos lo demostró más de una vez. Gloria a Dios. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Yo les ruego sus oraciones, hermanos. Voy a orar por ustedes. Que Dios nos ayude a servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ayúdense entre ustedes. Consuélense entre ustedes. Que la unidad nunca falte. Que seamos como la iglesia en Jerusalén. Eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, mas todas las cosas las tenían en común. ¡Qué transformación! Que Dios les bendiga, hermanos. El próximo sábado, Dios mediante, estaremos terminando esta serie. Espero que el Señor se haya acercado a usted y a mí y haya puesto joyas en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Pablo. Sí, efectivamente, recordarles que tenemos un tercer día de conferencias, que es el próximo sábado 23 a la misma hora.
No sé, algún comentario final, alguna pregunta a nuestro amado pastor. Yo siempre recuerdo que al pastor Pablo siempre nos recordaba que más vale que no quería morir oxidado, sino desgastado, ¿no, pastor Pablo? Eso no sé cuántas veces lo escuché que usted nos Ah, indicaba, ¿no? te acuerdas de eso. Sí, claro que sí, pastor. Bueno, no sé, algún comentario, hermanos, de repente algo particular, hermano, algo de su experiencia ministerial que quiere compartir con el pastor Pablo. Ahí hay muchas gracias de parte del hermano Antonio Villaverde. No sé si ahí me ayudas, Luchito, alguna mano levantada, un comentario, por favor. Sí, el hermano Bernabé Cruz y en antes también estaba el hermano Luis Ángel Villalba. A ver, comencemos con, entonces, gracias Luchito por nuestro hermano Bernabé Cruz. Adelante, hermano, creo que tu micro ya, sí, ya está activado, y después nuestro hermano Luis Ángel. Queridos hermanos, muy buenas noches a todos los que están en esta plataforma. Y buenas noches, Pastor Pablo. Te saluda Tarma, Perú. Queridos hermanos, es un placer escuchar al Pastor Pablo todo este tema. Es importantísimo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, ¿no? Recordar todo esto, lo que está diciéndonos el Pastor Pablo. En estos días estuve viendo en las redes sociales una convocatoria, posiblemente algunos pastores han visto, y en el cual hay bastantes requisitos, ¿no? Muchos requisitos que tiene que tener una preparación en una y en otra cosa y así, ¿no? También por ahí en ese tránsito encontré un comentario que preguntaba, ¿no? ¿Cuánto van a dar de sueldo? Y a veces es lamentable, ¿no? Cuando empezamos a pensar en esta actualidad de mucha exigencia de preparación, de certificados, de los títulos, ¿no? Que se requiere para pastorear una iglesia. No tanto me parece mal, sí estaría bien, pero en ese tránsito, o sea, en esa necesidad, en esa exigencia, encuentro que muchos pastores, muchos hermanos, tratan de obtener un documento, ¿no? Un título en lo posible, ¿no? Por ejemplo, quieren tener un título de bachiller, por ahí alguna universidad que quiere dar, y bueno, con algunos estudios, de repente un día al mes, etcétera, ya pasan un curso, y luego después de algún tiempo ya tiene el título correspondiente. Pienso que no, o sea, no se está haciendo lo que se debe de hacer, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Cuando necesitamos prepararnos, cuando el Señor nos ha llamado al ministerio, eso es lo que a mí me ha pasado. Yo he sido llamado al ministerio sin tener una carrera, sin tener un conocimiento amplio, incluso de la palabra del Señor. Cuando yo me convertí al Señor, vine al Señor, el Señor me llamó, yo ya encontré ese llamado en ese instante, quería predicar, pero al mismo tiempo quería saber quién era Jesús, cómo era Jesús. Preguntaba a los ancianos, a los pastores, pero todos me decían, Jesús ha venido a morir en la cruz, así es Jesús, el amor de Dios inmenso, incomparable, pero no me daban el perfil exacto de cómo era Jesús, ¿no? Muchas veces he pensado en que Jesús, en algún momento, si se molestaba, me castigaba, ¿no? En ese tránsito, hermanos, yo comencé por buscar leer la Biblia, por buscar prepararme, por buscar conocer a Jesús en su plenitud.
a escudriñar la escritura para conocerle a Jesús de que realmente como era, si en algún momento se molesta o no se molesta, siempre está sonriente o en algún momento está llorando Jesús, no sé si está triste, esas cosas me llamaron mucho la atención. Y bueno, así comenzó mi ministerio. El Señor me llamó, voy a decir, casi por la fuerza al ministerio. Yo no quería ser pastor. Yo siempre decía, yo puedo ser predicador, puedo ir a hablar del Señor a diferentes lados, pero pastor tiene una responsabilidad muy plena, ¿no? Un pastor tiene una responsabilidad íntegra para cuidar a su iglesia. No era fácil para mí, sinceramente, pero el Señor me llamó en ese tiempo por medio de una enfermedad, me hizo paralítico, hasta que los hermanos que venían a visitarme siempre me leían un pasaje que Pablo le escribió a Timoteo. Cumple el ministerio que se te fue dado por la imposición de manos. Ese versículo me habían leído muchas veces durante todo el tiempo que estuve en ese lecho de dolor, paralizado en mis dos piernas. El día que reconocí al Señor, le dije, Señor, voy a aceptar, pero Señor, yo no sé nada. Yo no tengo la oportunidad de ir a un instituto, Señor, para prepararme. Tengo esposa, tengo una hija y no tengo dinero. Hermano Bernabé, le rogaríamos de que sea más preciso, por favor. Sí. Muchas gracias, hermano. Disculpe. Y eso es entonces lo que me pasó. Y ahí el Señor me ha preparado, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Me ha dado las oportunidades para prepararnos. Yo quisiera que el pastor Pablo de repente comente sobre este tema, lo que le acabo de decir, de las exigencias y de los certificados o títulos que ahora se quiere tener para poder postular a un pastorado, ¿no? Sobre eso, pastores. Muchas gracias, pastor Pablo. Hermano, gracias. Gracias. Ahora, tienes el llamado. El ministerio es predicación. Ahora, tú seguro me has escuchado. La Biblia no habla del pastor de la iglesia tal. Y que ese pastor edifique, que ese pastor... No, la Biblia habla de los pastores de la iglesia. Entonces dependerá lo que tú quieres hacer. Sé que algunos que me escuchan no estarán de acuerdo conmigo y hasta me van a descalificar, tal vez de cristiano. Pero hermanos, hemos inventado muchas cosas, no inventemos más. Ahora tenemos evangelistas, ahora tenemos apóstoles como títulos. Todo es invención humana. La primera fue el pastor de la iglesia. Y ahora algunos son dueños de la iglesia, patrones de la iglesia, hacen lo que quieren con ella, con el dinero. No, no, no. Toda invención humana termina mal. A Dios le ha placido pastorear sus iglesias locales con equipo de hombres. Y quiero morir pensando así, porque eso es lo que encuentro en la Biblia. Y quiero morir agarrado de la Biblia. Más, con ella en mi corazón, cumpliéndola a cualquier costo. Entonces, si eres llamado al ministerio de la predicación, cuando me dices que
vas a postular al pastorado, esos pasos deben ser bíblicos. Si no son bíblicos, no lo des. Si no, procura ser fiel a tu Señor en el ministerio que te ha encomendado la predicación. Con toda humildad, con muchas lágrimas, con pruebas, con limpia conciencia, con esa llanura del Espíritu Santo. Que Dios te ayude, hermano. Gracias, pastor. Luis Ángel, adelante, hermano. Hermanos, buenas noches a todos. Un saludo fraterno para el pastor Pecho. En realidad tenía 3 preguntas hace un rato, son medianamente extensas, así que más bien me quisiera abstener en esta ocasión y lo podría hacer el próximo sábado, hermanos, por la cuestión de tiempo. Les agradezco mucho. Correcto. Correcto. Ok, muchas gracias, Luis Ángel, por ese desprendimiento. Bueno, me alegra mucho ver a muchas personas. Estuve buen tiempo por Tarma. Saludos a esa tierra del maja blanco y del queso y del caldo verde, hermano. Estuve mucho tiempo ahí en Tarma, yo viviendo 2 años más o menos. Ver a muchos de ustedes realmente me gozo mucho. Esperamos, hermanos, siempre diciendo Dios mediante, vernos el próximo sábado y agradecer su participación de hoy. Gracias, Luchito, por tu paciencia, por tu apoyo, también apoyándome en algunas visiones acá que no se puede ubicar de repente algunas manos levantadas, pero muchas gracias a todos. Verdad que cada vez que tenemos ese privilegio de escuchar al pastor Pablo, como que se abren otros espacios para decir cuál es la conferencia que viene a continuación. Bendecidos hemos estado hoy día, hermanos. Yo quiero pedirle a mi hermano algo pariente, ¿no? A Víctor Ruiz desde Estados Unidos, que nos privilegie con esta última oración de culminación del día de hoy. Adelante, mi querido y extrañado Tito. Ok, muy buenas noches, hermanos. Oremos. Señor y amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre Santo, en que podemos escuchar tu palabra, Señor, por medio de tu siervo, el pastor Pablo. Señor, gracias, Padre Santo, porque tú has puesto, Señor, hombres, mujeres, Padre Santo, que puedan, Señor, manifestar de esa manera tan clara, Padre Santo, los ministerios que tú has dado, los dones que tú has dado, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Pablo, Señor. Gracias por su ministerio, Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo tan especial que, Señor, hemos podido escuchar, Padre Santo, tu palabra, hemos podido escuchar, Señor, las experiencias, Padre Celestial, en la iglesia, según el Nuevo Testamento, según las cartas del apóstol Pablo. Señor, gracias, Padre Santo, por todo ello. Y Padre Santo, te pedimos que lo que hemos escuchado, Señor, quede en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa llenura del Espíritu Santo, Señor, buscándote de día, de noche, buscándote mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras nos desplazamos, mientras caminamos, Señor. Para que, Padre Santo, tu palabra, Señor, sea esa palabra viva cada día, Señor. Y Padre Santo, gracias por los dones, por los ministerios que tú has dado a tus hijos, Señor. Y Padre Santo, también te pedimos que en esta noche, ya cuando vayamos a descansar luego, Padre Celestial, podamos tener, Señor, sueños placenteros, sueños buenos, Señor, para despertarnos mañana con gozo, con alegría, Padre Celestial, y poder, Señor, recordar juntos también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Amén, y muy buenas noches y feliz día Que Dios les bendiga. para mañana.